saludos cordiales a todos nuestros amigos y amigas que se conectan a través del proyecto ECO de Banco de Sangre en esta tarde del mes de septiembre. Es el mes patrio. En un par de días estaremos celebrando ya un aniversario más de nuestra independencia. Y bueno, este día estamos muy complacidos porque tenemos aquí en los estudios del proyecto ECO en el Instituto Nacional de Salud al doctor William Vázquez Nieto. Él es cirujano, ortopeda y traumatólogo y es jefe del departamento de traumatología, que es el único departamento de ortopedia que tenemos en el país. Y también está con nosotros la licenciada Georgina. Un placer verles y gracias por haber aceptado la invitación. La licenciada Georgina López también es parte de nuestro equipo de la red de servicios de sangre y maneja tanto el laboratorio clínico como el servicio de transfusión. Como ustedes saben, una vez al mes nos reunimos para poder hablar de algunos temas relacionados con el uso de componentes en nuestros establecimientos de salud. Y en esta tarde vamos a hablar de un tema que en definitiva es muy importante porque las estadísticas del país, y no solamente en el nuestro, sino que también en otros países hablan de que hay un incremento importante en las lesiones de causa externa debido a los accidentes de tránsito. Y como ustedes saben, en nuestro país han habido decisiones que han llevado a la disminución por otras causas, específicamente la violencia común y otro tipo de temas, pero en este momento sí nos interesa mucho saber, porque a lo largo y ancho en las distintas carreteras y departamentos de nuestro país, normalmente vemos en las noticias que hay accidentes y, claro, de esos accidentes también surgen personas lesionadas que necesitan ser atendidas por nuestro sistema de emergencias médicas y son trasladadas a hospitales tanto del segundo como del tercer nivel. Pero en este caso vamos a escuchar qué dicen nuestros expertos, cuál es el uso correcto y adecuado de componentes en el trauma, específicamente a estas lesiones de causa externa a las cuales nos estamos refiriendo. Doctor Williams, bienvenido a este estudio del proyecto ECO del Instituto y va a ser un placer escucharle y por supuesto ustedes saben que tenemos ahí el chat para que puedan hacer las preguntas y después de terminada la charla, la conferencia, vamos a abrir los micrófonos por si hay preguntas de carácter directo. Bienvenido, doctor. Adelante. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a tratar de compartir un poco sobre lo que es nuestra experiencia en cuanto al manejo del paciente con trauma. Es importante tener en cuenta que el traumatismo tiene que ser tratado a nivel extrahospitalario inicialmente y es clave el manejo extrahospitalario del paciente con traumatismo, porque con base a eso vamos a tener una evolución más favorable en cuanto a la morbimortalidad de cada uno de los casos. Y a intrahospitalario también tenemos que valernos de todos los componentes que tenemos, de todas las áreas y de todas las especialidades para dar un tratamiento en conjunto. Porque siempre si lo hacemos en conjunto, la evolución del paciente va a ser mejor. Uno de los factores importantes de la importancia de estos temas, bueno, primero tenemos que saber, estas son estadísticas de siniestralidad de enero hasta el 9 de septiembre, que son los que estaban reportados, comparados con el año 2024. Si observamos la cantidad de siniestros viales actualmente, tenemos 14.758, van en el transcurso del año. De estos, 8.915 personas fueron lesionadas. Sí, esto significa que de alguna manera, ya sea por X o B razón, 8.915 personas requirieron la asistencia de un especialista o en salud para poder ser atendidos. Falta todavía ver la cantidad de pacientes que tuvieron lesiones severas, pero si comparamos, cada año ha ido en aumento y estos son múltiples los factores. Desde que vamos produciendo autopistas, que tenemos más velocidad con la cual podemos conducirnos, cada día tenemos que ir más rápido a todas partes, nuestra vida cada día va más rápido, por lo tanto
la velocidad aumenta en nuestros vehículos, las lesiones cada vez son más graves y más grandes. Para empezar, nuestros objetivos el día de hoy que vamos a desarrollar, pues sin quitarnos del enfoque sobre el uso de hemocomponentes, pero para llegar al hemocomponente, ¿cómo lo vamos a utilizar? Tenemos que saber sobre las generalidades del paciente con trauma, cómo vamos a evaluar a un paciente con trauma desde un aspecto general, el manejo inicial del trauma y del por qué es importante el usemos componentes posteriores en el manejo del trauma. Toda, en toda la humanidad siempre han habido traumas. No es una condición actual, sí, es algo que a través de todo el tiempo las guerras han llevado traumas. Tal vez lo que ha cambiado o ha ido modificando son la cinemática del trauma. Probablemente en algún momento en el tiempo de guerra teníamos traumas por heridas por arma de fuego, que era lo más frecuente. Posteriormente aumentaron los traumas de arma blanca, machetes, piedras, y actualmente se ha ido una tendencia que nuestro principal causa de trauma son los accidentes. Pero ¿cómo se desarrolló o ha ido evolucionando el trauma? Desde 1976 en Nebraska fue una fecha clave para la evolución del manejo del paciente con trauma severo. Y en esa fecha lo que pasó fue que un ortopeda, junto con su familia, tuvieron un accidente a nivel de un avión. Al parecer, según describe la historia, el esposo del médico falleció en el momento. El médico fue atendido, al igual que sus hijos, que fue acompañado de los hijos, pero cuando vieron retroactivamente la atención que le dieron a este grupo de personas que tuvieron un accidente, se dieron cuenta que estaba muy por debajo del nivel de lo que podían haberle ofrecido a estos pacientes, que en esos momentos se convirtieron en pacientes. ¿Y qué fue lo que cambió eso? Bueno, buscar protocolos o procesos o guías que podemos seguir que puedan ser estandarizadas para todos, no solo tanto para el paciente, para los médicos especialistas en trauma, sino también con conocimientos generales sobre la atención básica del trauma desde el momento del accidente hasta que llega al centro hospitalario y cuáles son las características de que al hacer esa actividad o ir evolucionando de esa forma, el paciente va a evolucionar de mejor manera disminuyendo la mortalidad del mismo. Es así como incluso se crearon algunos entrenamientos como el ATLS, que actualmente quizás es el gol estándar para el manejo de todo paciente con trauma. Es el soporte vital avanzado para traumatismo, ¿verdad? Es correcto. Cada año lo van actualizando y van habiendo nuevos estudios sobre algunos detalles quizás que van modificando sobre el manejo del paciente del trauma. En la evolución inicial del trauma tenemos que conocer fundamentos básicos en la atención del soporte vital avanzado en trauma. Primero es tratar, cuando tenemos un paciente con trauma de cualquier tipo, la mayor amenaza para el paciente, la mayor amenaza de vida. ¿Qué significa esto? Sin tener nosotros una historia del paciente sobre los antecedentes, no nos queda tiempo de estar haciendo una historia completa como nos acostumbran a los médicos en semiología, porque en este momento es de tomar decisiones, tenemos que determinar qué es lo que puede causarle la muerte a nuestro paciente y atender prioritariamente esa condición. Como ya lo dije, la falta de diagnóstico definitivo no debe de impedir la aplicación del tratamiento indicado. Aparte, en esta etapa, que es la etapa inicial, no es indispensable tener una historia clínica detallada para iniciar el manejo del trauma.
La base del manejo de estos pacientes inicialmente es lo que en ATLS lo conocen como el A, D, C, D, I, E, en el cual el A vamos a evaluar rápidamente la vía aérea del paciente que se encuentra permeable. Si es necesario evaluar la boca, meter los dedos para ver que no haya ninguna obstrucción y poder controlar primero la vía aérea. En el B es la respiración, que tengamos pulmones con una expansión simétrica, determinar si hay algún signo de un neumotórax o una asimetría pulmonar que pueda comprometer al paciente. La circulación es importante, evaluar al paciente si la circulación es adecuada, si está sangrando, probablemente vamos a tener una disminución en los parámetros de la circulación. Luego tenemos el otro parámetro, la D, que es evaluar el estado neurológico. Lo hacemos con dos parámetros principales, la escala de Glasgow, ya lo conocemos todos. Recuerden que abajo de 8, muchos estudios recomiendan ventilar al paciente lo antes posible, porque el pronóstico es reservado. Y la E, que es la exposición al ambiente. Significa que todo paciente con trauma grave, lo primero que tenemos que hacer para examinarlo es desvestirlo y examinar toda la parte corporal del paciente para no pasar nada desapercibido. A veces hematomas, a veces deformidades que pueden tener nos orientan sobre el diagnóstico, y como no tenemos una historia del paciente, no sabemos prácticamente nada, nos tenemos que enfocar en lo que estamos observando. Claro, porque imagínense usted si en un accidente llega alguien un inconsciente, lo han llevado los servicios de asistencia paramédica, no tienen más información, a veces probablemente ni el documento único de identidad, sino que prácticamente le dicen, doctor, aquí le traemos, lo encontramos en tal carretera y ayúdenos. Ahí lo principal es, con los recursos que tenemos, tratar de salvar la vida del paciente, y por lo tanto, estos pasos del ABCD nos ayudan como a tener un protocolo a seguir con el objetivo de mejorar la esperanza de sobrevivencia del paciente con trauma. Algo importante en el manejo inicial, la principal causa de shock en el paciente es la hemorragia. Por lo tanto, es lo que vamos a tratar de determinar desde que recibimos al paciente inicialmente. Sin embargo, no tenemos que pasar desapercibido de que existen otros tipos de shock, como un shock obstructivo, en el caso de un neumotórax a tensión, o que el paciente esté con una triada de Gay, que estemos ante una tamponada cardíaca. Podemos tener también un shock cardiogénico, en el cual podemos ver lesiones cardíacas cerradas, infarto de miocardio, sobre todo pacientes mayores que han estado involucrados en un accidente. A veces no les afecta tanto el golpe o no han sufrido muchos golpes, pero sí la impresión les puede llevar a un infarto y eso a un shock. O el mismo dolor puede provocar en algunos pacientes mayores un infarto. O el shock distributivo. Recuerden también siempre tener en cuenta las lesiones de la médula. Toda lesión neurológica puede llevarnos, sobre todo a nivel de la columna, un shock neurogénico, y otras causas de shock que tal vez no están relacionadas con un trauma, pero sí tenemos que considerar es el séptico y el anafiláctico, aunque sí lo podemos tener ya cuando ha evolucionado bastante tiempo posterior al trauma. Algo importante es que tenemos que siempre pensar en un paciente con trauma grave en proteger la columna cervical y la columna. ¿Por qué? Porque nosotros podemos causarle más daño dependiendo de cómo lo manipulemos al paciente. La evaluación rápida y precisa del estado hemodinámico del paciente a través del nivel de conciencia, la perfusión de la piel. Recuerden que esos son signos de hipovolemia, al igual que el pulso. Para esto tenemos que considerar qué es la hemorragia, cómo podemos determinar si un paciente tiene o no tiene una hemorragia. ¿Por qué este concepto? Bueno, cualquiera diría, pero si alguien está sangrando, lógicamente que vamos a tener una hemorragia.
pero hay hemorragias que no las vamos a ver, como por ejemplo los traumas abdominales, generalmente se pueden acompañar con lesión del vaso que causan hemorragias severas que no vamos a poder estar determinando o viendo que está sangrando una estructura. Tenemos que tener en cuenta que se define como la pérdida aguda del volumen de sangre circulante. ¿Cómo vamos a determinar cuánta sangre tiene un paciente? Como para tener una idea de cuánto, dependiendo de la cantidad de sangre que ha perdido, estipular el grado de sangramiento que ha tenido. Bueno, se ha calculado que el volumen de sangre en el adulto normal es aproximadamente del 7% del peso corporal, como por ejemplo, si tenemos un paciente de 70 kilogramos de peso, este puede tener un volumen circulante de hasta 5 litros aproximadamente. Significa que si sacamos un cálculo de 1 litro de sangrado evidente, aproximado, podemos determinar el grado de hemorragia que ha tenido ese paciente y cómo compensar esa hemorragia. Si el paciente es obeso, lo vamos a estimar según el peso corporal ideal. Hay varias formas de estimar el peso corporal ideal. El índice de masa corporal es uno de los que más rápido lo podemos aplicar, teniendo generalmente como base 22 de índice de masa corporal. En los niños lo podemos calcular que básicamente es entre el 8 y el 9% del peso corporal, que puede llegar a ser entre 70 y 80 ml por kilogramo. Ya con eso ya podemos determinar cuánta sangre aproximadamente tiene mi paciente. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver qué tanto va a sangrar, cómo catalogar el sangrado. Lo importante, como habíamos mencionado, es determinar, ¿está sangrando? ¿Estoy viendo una fuente externa de sangrado? ¿Estoy viendo una fractura que nos está provocando una lesión arterial y hay una hemorragia activa? ¿O el paciente tiene signo de choque hipovolémico, está sangrando, pero no lo hemos podido determinar porque no vemos una hemorragia? Como puede ser a nivel del tórax, puede ser a nivel del abdomen. Recuerden las lesiones retroperitoneales, sobre todo en la zona 2, que son grandes vasos, que son las más complejas de manejar. Pelvis, hoy por hoy es muy frecuente las fracturas de pelvis y la gran cantidad de sangre que nos puede provocar una fractura de pelvis, al igual que la fractura de huesos largos. Entonces, primero determinar, ¿tenemos un sangrado externo o tenemos un sangrado interno? ¿No? Y sobre todo, doctor, que ahora, bueno, lo vemos en las noticias, que es muy frecuente esos accidentes en motocicleta, en donde prácticamente nunca va a ser lo mismo el mecanismo de lesión que alguien vaya en un automóvil, que utilice su cinturón de seguridad de forma adecuada y que tenga un trauma a 60 kilómetros por hora, porque logró meter el freno, a que en una motocicleta, aunque mete el freno, pues el mecanismo de lesión va a ser diferente. Y por supuesto se van a comprometer esos cosas grandes. Sí, definitivamente la cinemática del trauma varía según la velocidad del impacto. En motocicleta actualmente, con accidentes de alto impacto, podemos llegar a tener fracturas múltiples, que podemos tener hemorragias combinadas, lesiones arteriales, fracturas expuestas y traumas abdominales, que tenemos que saber de que tenemos las dos. Exacto. No solo quedarnos de que se está sangrando de una extremidad, ya no vamos a investigar lo otro, porque igual, sobre todo dependiendo de la cinemática del trauma, sí podemos tenerlo primero. Y eso también nos va a dar una evolución en cuanto al pronóstico de la muerte y mortalidad del paciente. El control definitivo de la hemorragia es esencial. La base de todo esto es controlar la hemorragia. Si tenemos una causa externa, pues tratar de detener la causa del sangrado. Esto podemos simularlo como un chorro que está abierto. Si nosotros mantenemos el chorro abierto y no logramos cerrarlo, pues no vamos a poder hacer nada para manejar la volemia del paciente, tanto externamente como interno. La diferencia es que externamente podemos optar por algunas cosas que podemos hacer de forma improvisada, principalmente la compresión a nivel del área de sangrado, que es lo que se indica principalmente para el control de la hemorragia. Y es
Internamente, a nivel del tórax, tenemos una tórax de tensión, pues la toracostomía es lo que tenemos que hacer. Si es a nivel de abdomen, pues consultar con el cirujano de abdomen para que rápidamente lo pase a una laparotomía exploratoria. Si es pelvis, pues a veces incluso es un trabajo en conjunto con el cirujano abdominal, con el traumatólogo, porque podemos estabilizar o tenemos que estabilizar las fracturas de pelvis para tratar de controlar el sangrado. Y a veces requieren empatamientos de la pelvis para tratar de disminuir el sangrado. Como ven, la clave de todo esto es controlar la causa del sangrado. Aparte de eso, una vez recibamos al paciente, lo primero que se tiene que hacer es, aparte de tratar de determinar la cinemática del trauma y lo del ABC, pues dos catéteres periféricos de alto calibre es sumamente importante tenerlo para todo lo que vamos a hacer. Si bien es cierto, para el manejo inicial no requiere un tipeo de sangre, podemos utilizar el sangre tipo O como sangre universal, pero eso es con el objetivo de salvar la vida del paciente. Es con el objetivo de que si no colocamos esa sangre, pues nuestro paciente puede fallecer. Pero lo ideal siempre es tener una prueba cruzada posteriormente. Por eso siempre se recomienda tomar exámenes, el tipeo IRH y la prueba cruzada, eh, que son esenciales incluso para la mujer cuando está en la edad fértil, pues la prueba de embarazo también es bien importante porque no podemos determinar el estado de mujer, que es bien importante. Si no podemos nosotros tomar venas periféricas, tenemos la opción del acceso intraóreo. Siempre pensemos en el acceso intraóreo como una alternativa cuando se nos dificulta tener las venas periféricas. Puede ser quizás temporal, hacemos un acceso intraóseo, empezamos a hidratar al paciente y ya posteriormente eso ayuda a que aumente la volemia del paciente y ya tal vez con mayor facilidad podemos tomar una vena periférica, o eso nos da tiempo para preparar que nuestros especialistas o quien tiene más experiencia en poner una vena central lo pueda preparar y hacer, o realizar una venotomía para la administración de los. Esto nos lleva a concluir que realmente el manejo de un paciente con trauma politraumatizado realmente es dinámico. O sea, no es que siempre vamos a tener la misma fórmula, sino que hay que estar pendiente inmediatamente de los cambios clínicos que le pueda estar diciendo al médico en base a una dosis y respuesta, ¿no? Sí, definitivamente. Incluso el ABCD se recomienda estarlo haciendo cada hora prácticamente el paciente politraumatizado. Cuando ingreso y veo cada hora para ir viendo la evolución del paciente. Algo importante, bueno, que estaba en la diapositiva anterior también es con respecto al examen del ácido láctico que tenemos que tomar y los gases arteriales. ¿Por qué? Bueno, el lactato en sangre es uno de los factores que nos va a orientar sobre el pronóstico de la evolución del paciente. ¿Por qué tomarlo al principio? Probablemente al principio nos va a salir un valor normal si tenemos un trauma o ya empieza a alterar, pero tenemos que tener un parámetro de base. Con los valores subsecuentes que vamos a estar tomando de gases arteriales, pues vamos a ir viendo cómo nuestro paciente va evolucionando. Si va empeorando, pues los valores se van a ir alterando, si van mejorando, va a ir regresando a la normalidad. Algo que tenemos que conocer es que la reposición agresiva y continua de volumen no es sustituto del control definitivo del hemograma. Claro, porque podemos ponerle los cristaloides que tengamos a disposición o la sangre que tengamos a disposición, los hemocomponentes, pero si no estamos trabajando en lo que causa la hemorragia, realmente no se va a poder solucionar el problema. Sí, por el contrario, si nosotros no hemos controlado la hemorragia y aumentamos la cantidad de cristaloides que administramos, estamos causando un mal al paciente. Se ha recomendado, existe variabilidad en cuanto a las recomendaciones, pero en el último tratado de trauma, en el 2025, ya aparece que se debe iniciar con bolos de 250 a 500 ml de líquidos para rehabilitar al paciente.
Después de 1.5 litros de líquidos, se le provoca al paciente que aumente la presión vascular, porque de una sola vez vamos a aumentar el volumen total y no con lo que necesitamos, que son sangre y sus componentes, sino que son con soluciones que nos van a disminuir o gastar las plaquetas en nuestro cuerpo, lo que hace que también si tenemos un pequeño sangrado o un sangrado que ya empezamos a controlar con presión, le administramos bruscamente litros y litros de suero, aumentamos la presión, rompe el umbral de la presión que provocamos en el área del sangrado y provocamos más sangrado. Entonces, todos esos son factores que se han considerado para evitar la reposición agresiva de líquidos. Nunca después de 1.5 litros de soluciones se ha observado de que el pronóstico del paciente va peor. Si no hay mejoría con 1 litro de solución, pues ya hay que pensar en sustitutos con la sangre. Se agrava por las medidas de reanimación y la coagulopatía, es lo que básicamente nos lleva. Nosotros estamos reponiendo mucho líquido y no estamos controlando el sangrado. ¿Por qué? Porque disminuimos la cantidad de plaquetas, aumenta la cantidad de fibrinógenos, lo cual se alteran los factores de la coagulación. Y eso nos lleva a un círculo completo. Tenemos que dar más líquido para mantener la presión elevada del paciente y a la vez nos produce más coagulopatía. La coagulopatía evita que se forme un coágulo en forma general, provocamos más sangrado y el paciente puede desencadenar de forma fatal. De forma preventiva también se ha demostrado ya cuando tenemos una coagulopatía el uso de ácido tranexámico. Hay varios estudios, hay un estudio de más de 20.000 pacientes con trauma en el cual observaron que el uso de ácido tranexámico les benefició para la evolución, obtuvieron mejor evolución en el cuadro. Tener en cuenta que ellos utilizaron una dosis de 1 gramo de ácido tranexámico en las primeras 3 horas del trauma. Luego vamos a recomendar 1 gramo de infusión continua durante las 8 horas subsecuentes para la evolución. Si el paciente tiene más de 3 horas de haber sufrido trauma, es bastante controversial el uso de ácido tranexámico porque nos puede llevar a más cuadros de tromboembolismo u otras complicaciones. Entonces, sin embargo, sí se vio mejoría si lo ocupamos antes de las 3 horas. ¿Qué signos y síntomas vamos a tener en una hemorragia? Bueno, como ya mencionamos cómo vamos a calcular la cantidad de sangre que nuestro paciente tiene, si vemos que ha perdido el 15% de lo que nosotros hemos calculado, probablemente de la pérdida de sangre, vamos a tener con 15% un paciente estable, pero tenemos que controlar siempre el sangrado y estar con un monitoreo continuo del mismo para que no se nos vaya a complicar. Que a veces son esas lesiones en la cabeza que son bastante como sangrantes, de ahí que la gente se preocupa un montón, la camisa llena, pero realmente el volumen, el porcentaje de volumen perdido no causa mayores cambios en la volemia del paciente. Esos son los factores que hay que ir valorando. Ya si es un grado 2, entre 15 y el 30%, recuerden que lo primero y el primer signo de choque en el paciente o de hipovolemia es la frecuencia cardíaca. Si aumenta la frecuencia cardíaca, aunque el paciente se sienta bien, diga que está bien, pues hay que estarlo en observación porque algo le está pasando. Así es. Sobre todo si no hemos determinado una causa de sangrado evidente. Si ya hemos determinado la causa de sangrado, es muy probable que con la reposición de líquidos pueda mejorar. Ya cuando tenemos un sangrado grado 3, que es algo moderado, entre el 31 al 40%, pues ya vemos signos de deterioro del estado general del paciente, como aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial, o puede no tenerse en algunos casos, ya empieza a bajar el pulso, puede aumentar la frecuencia respiratoria. Recuerden que ese es un efecto compensatorio antes de entrar a la acidosis metabólica que la hipovolemia nos va a llevar.
disminuye el gasto urinario, idealmente siempre tiene que tener sonda Foley el paciente, porque eso es algo que nos va a permitir medir el parámetro urinario. Realmente mantenerlo a 0.5 ml. Hay que estar valorando frecuentemente la escala de Glasgow y el déficit de base, que también lo recomiendan que estemos pendientes, porque ese es el parámetro que nos va a llevar a la acidosis metabólica. Imagínese un paciente no politraumatizado que llega con una pérdida sanguínea que ha perdido el 40% de su volumen sanguíneo. O sea, es algo realmente ominoso y el cuerpo da toda esa respuesta que usted explica, ¿no? Al final lo que quiere es compensar y, bueno, le manda sangre al cerebro, a los pulmones probablemente, pero el riñón comienza a sufrir porque entra en insuficiencia renal aguda, porque no le están perfundiendo lo que necesita. Ya usted explicó muy claramente que incluso los cristaloides van a disminuir los componentes celulares de la sangre y vamos a tener pérdida. Cuando está en hemorragia, pierde plaquetas, pierde glóbulo rojo, pierde los factores de la coagulación misma. Entonces, realmente estamos ya ante un trauma moderado, ¿no? Sí, y también hay que tener cuidado con estábamos moderados de no cometer el error de que por tratar de compensar la presión arterial, debido a que tal vez no tenemos a la mano una unidad de glóbulos rojos empacados o un protocolo de transfusión masiva, queramos ponerle 4 sueros de una sola vez para mantener la presión. Nos va a aumentar un poquito la presión arterial, pero eso nos va a provocar más daño a la larga que los beneficios que nos está provocando en ese momento. Hay que tener en cuenta algunos factores que nos pueden desorientar o que no tenemos que pasar por alto en cuanto al paciente con hemorragia y para catalogarlo como un shock hipovolémico. La edad del paciente. Si el paciente es muy mayor, generalmente la presión es un poquito más baja. Si el paciente es hipertenso, la presión va a ser un poquito más alta, que son cosas que lo tenemos que tomar en consideración. Severidad de la lesión, con especial atención al tipo de lesión y la localización anatómica también son factores. El lapso transcurrido entre la lesión y el inicio del tratamiento. Si ha transcurrido mucho tiempo desde que nos llega nuestra unidad y vamos a empezar a tratar al paciente, pues es probable que si ya el protocolo lo tengamos que modificar un poco, porque ya entra en una coagulopatía, generalmente casi el 40 a 50% de los pacientes los recibimos con coagulopatía cuando ya han pasado mucho tiempo del trauma grave. También tenemos que considerar si antes ya le han dado terapia con líquidos, si ya han administrado una gran cantidad de líquidos previamente, cuando nos llega a nosotros, tenemos que tomarlo en cuenta. Medicamentos usados para enfermedades crónicas, uno de los que nos puede, o que tenemos que considerar es la metformina, que es algo que nos puede causar aumento de algunos componentes que nos van a desorientar en el paciente con shock hipovolémico. El tratamiento inicial, bueno, esto ya va más enfocado a cómo vamos a manejar al paciente, la cantidad de líquido de sangre requerida en reanimación inicial del paciente es difícil de predecir en realidad. Generalmente vamos con dosis respuestas, recomiendan de bolos de soluciones isotrónicas al principio de 1 litro, aunque como les mencioné inicialmente en la última actualización en 2025, recomiendan iniciar de 250 a 500 ml en el adulto y en el niño ya no 20 ml por kilogramo, sino que 10 ml por kilogramo de peso en el paciente pediátrico. La reanimación adecuada con líquidos deberá producir idealmente una vibración de 0.5 ml por kilogramo hora en el adulto. ¿Qué es la respuesta que esperamos? Con líquidos una respuesta rápida, vamos a regresar a la normalidad los signos vitales. Generalmente eso nos va a dar cuando obtenemos menos del 15% de pérdida sanguínea. Los requisitos de transfusión son muy bajos, por lo general no indicamos una transfusión en estos casos, pero sin embargo tenemos que estar preparados con la prueba cruzada. Y
siempre estar pendientes de la evolución y la necesidad de una intervención quirúrgica. Ya cuando hay una respuesta transitoria, que es cuando los signos vitales mejoran, pero temporalmente, hay una recurrencia en la disminución de la presión arterial, podemos encontrar que esto cuando hay una pérdida entre 15 y 40. Y ya cuando son lesiones graves, pues generalmente todos los signos vitales permanecen anormales y es cuando tenemos que dar un tratamiento de transfusión masiva a veces, según el protocolo que tengamos, y la necesidad de intervención quirúrgica casi siempre es muy probable que sea así. ¿Sí? En la restitución de líquidos, la reposición de la restitución de la capacidad del volumen intravascular para transportar el oxígeno. Esta es la clave de todo lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el problema que desencadena toda la falla multiorgánica es la hipoxigenación tisular. La sangre completa tipificada es de preferencia, pero el proceso en hacer pruebas cruzadas pues, puede llevar hasta 1 o 2 horas, ¿cierto? Y eso nos puede retrasar el tratamiento, por lo tanto se recomienda la administración de sangre tipo O, y glóbulos rojo empacado. Sí indicamos plasma, porque igual vamos a ver la relación entre glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Pues lo recomendable es que sea plasma tipo AB cuando se requiere plasma sin tipificar. Como ya hemos mandado inicialmente la prueba cruzada, ya una vez tengamos la prueba cruzada, pues ya se le coloca al paciente lo que es ideal, que es sangre según cada tipificación. Sangre tipo O y RH negativo, preferentemente en mujeres en edad reproductiva, siempre está recomendado. Luego, tenemos un paciente ya con un sangrado masivo, ya hemos restituido los líquidos, no nos mejora, no hemos podido controlar el sangrado, pues lo ideal que se recomienda es activar el protocolo de transfusión masiva. Este es un conjunto de estrategias estandarizadas. Pienso que cada institución debería de tener su propio protocolo de transfusión según la capacidad institucional que tengamos, pero siempre tiene que existir el protocolo. No existe una definición universal, pero la más aceptada puede incluir transfusiones arriba de 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas, un reemplazo del 50% de la bulimia en 3 horas, o la administración mayor o igual de 3 unidades de glóbulos rojos empacados en 1 hora, o mayor a 4 hemocomponentes en 30 minutos. En eso consiste, en una forma general, el protocolo de transfusión masiva. En el número 1 estamos hablando prácticamente de 10 unidades, cada unidad ronda los 3.5, estamos haciendo casi un traslado y un cambio del 85 o 90% de todo el volumen sanguíneo del paciente. Sí. Definitivamente el pronóstico es malo porque significa que no hemos controlado o no hemos tratado de identificar la causa del sangrado. Esto es como una última opción en cuanto al manejo del paciente con traumas severos. El objetivo siempre es detener la hemorragia. Nunca vamos a estabilizar un paciente reponiendo la bulimia del mismo. Restaurar la bulimia sí es importante porque eso nos va a ayudar a transportar de una mejor forma el oxígeno hacia todos los tejidos. Y hay que tratar siempre de evitar la triada letal: hipotermia, la acidosis y la coagulopatía. La hipotermia, pues hay que calentar los líquidos, lo recomiendo entre 30 grados centígrados para la administración. Y una vez nosotros compensamos toda la bulimia, pues ahí vamos a ir compensando la acidosis y la coagulopatía también. Minimizar las complicaciones como la hipocalcemia, la hipercalemia o la sobrecarga de volumen. Esto algo importante también es que si entramos con un paciente con una acidosis metabólica, no tratemos de compensar esa acidosis con bicarbonato, porque en realidad no es algo que nos vaya a mejorar la evolución, a no ser que sea extremadamente necesario. Lo que tenemos que hacer, ya lo hemos repetido en toda la charla, es controlar el sangrado,
controlarla, restituir lo más que se pueda la volemia, y con eso es que vamos a llegar a controlar la acidosis. Bueno, ¿en qué casos o cuáles son los criterios de aplicación? En los signos clínicos de hipotensión, tensión arterial menor de 90 milímetros de mercurio, una taquicardia arriba de 120, lo podemos realizar cuando tenemos un ICOFAS positivo o una puntuación ABC para la necesidad de sangre mayor o igual a 2. Recuerden que este es como una normativa o un protocolo que ocupamos cuando el paciente tiene ECOFAS positivo, una taquicardia mayor de 120 y la presión arterial sistólica menor de 90, son tres parámetros, y si a la vez le sumamos un evidente sangramiento masivo, pues ya son los cuatro parámetros que evalúan. Si dos de esos los cumple, pues se recomienda activar el protocolo de transfusión masiva. Algo también que se me pasaba por alto es mencionar que podemos tener una hipertensión permisiva. La hipertensión permisiva, sin eso, ¿por qué hay que tomarlo en consideración? Porque nos da como una ventana para no correr administrando más líquidos para llegar a la normalidad de la presión arterial. Parcialmente lo podemos tener o bajo con una función arterial sistólica de 90 aproximadamente. Esto a excepción del trauma craneoencefálico, que la hipotensión permisiva está totalmente contraindicada. Claro, porque necesitamos que llegue. Necesitamos la perfusión a nivel del cerebro. Así es. Las escalas predictivas, básicamente el CASH es un estudio combinado que se hizo básicamente es lo mismo que hicieron las investigaciones sobre el ácido tranexámico también. Y algunas pruebas que actualmente sí es raro que lo tengamos, como el protein, que son pruebas predictivas sobre la coagulabilidad de los Lo ideal es mantener una hemoglobina, bueno, en el caso de mantener una hemoglobina menor de 10 gramos por decilitro, perdón, hay que activar también, dependiendo del sangrado. Recuerden que todos somos diferentes, todos tenemos diferentes parámetros. Si normalmente de repente un adulto mayor puede manejar una hemoglobina de 9, no significa que sea porque esté en choque hipovolémico, sino que ese es el valor que ha manejado por mucho tiempo, ya sea su naturaleza o porque tiene una condición médica que haya llegado a 9. Y a ese paciente le obligamos a llegar a 11, lo vamos a aumentar más y en vez de mejorarlo, lo vamos a empeorar. Y de hecho, eso que usted menciona, doctor, es uno de los pilares fundamentales de lo que la Organización Mundial de la Salud nos mandata a través de la estrategia de la gestión de la sangre del paciente. Hay una anemia fisiológica permisiva, el paciente la maneja durante muchos meses o años, y en el trauma, pues hay un trauma, pero él maneja un nivel de hemoglobina y los tejidos están adaptados a ese nivel de hemoglobina. Y por lo tanto, creo que es muy importante esa valoración para no incurrir en el probable error de darle más hemocomponentes de lo que realmente necesita, cuando usted ha mencionado también en repetidas ocasiones que el manejo del trauma es totalmente dinámico, que hay que estar monitorizando constantemente esos signos clínicos de frecuencia cardíaca, de perfusión y todos los demás parámetros que ha estado mencionando en las escalas. Es correcto. Bueno, de ahí ya para tener como un resumen de los componentes que utilizamos en el manejo del paciente, bueno, se recomienda una proporción 1-1-1, esto es controversial, significa uno de glóbulos rojos, uno de plasma fresco congelado y un pool de plaquetas. Esto es común en trauma para evitar la sangre total y prevenir la coagulopatía. Si vemos esto, significa que podemos permitir inicialmente al paciente 500 ml, volumen máximo de 1 litro, algunos estudios, y luego, si no tenemos una mejoría, empezar con una proporción 1-1-1, es lo más recomendable para el paciente
con choque hipovolémico del trauma. El trauma grave sugiere una alta proporción de plasma. A veces incluso hay algunos estudios que recomiendan que no solo nos quedemos con 1,1, sino que 1,2, en el cual una unidad de plasma fresco congelado con 2 unidades, con 2 pulgas de frescos. Claro, porque lo que realmente necesita de alguna manera es que el mismo cuerpo trate de solventar esas hemorragias que probablemente no son clínicamente visibles, pero que existen en un trauma cerrado de abdomen. Y la coagulopatía de que por sí nos va a venir encima de el paciente. Pero tenemos componentes específicos, los glóbulos rojos, mantener hemoglobina entre 7 y 9, ya mencionamos que esto es variable, porque, bueno, todos somos diferentes, hasta 9 o 10 gramos por decilitro en pacientes con cardiopatía o en ancianos. El plasma fresco congelado, iniciar precozmente, con el objetivo de mantener un tiempo de protrombina de 1,5 veces el valor normal. Las plaquetas, idealmente, mantenerlas arriba de 50.000 o hasta 100.000. En trauma craneoencefálico, sí, los parámetros son un poquito más restrictivos. El fibrinógeno, idealmente mantenerlo arriba de 150 o 200 miligramos por decilitro, en especial en pacientes con hemorragia obstétrica, que también es otra parte delicada en cuanto al trauma. Y el uso del ácido tranexámico, como ya lo mencionábamos, siempre recordar de que los estudios nos han demostrado que en las primeras 3 horas es cuando nos da un beneficio. Si algo tratamos de administrar después de 3 horas, es valorar el riesgo versus el beneficio que nos puede provocar. ¿No? Y el Instituto Nacional de la Salud ha estado haciendo, ¿no? Un estudio, un metaanálisis acerca del uso del ácido tranexámico y cómo esto reduce la mortalidad en la hemorragia obstétrica. Entonces creo que es muy importante saber que nosotros contamos con esos medicamentos en nuestros hospitales, que son parte de ese listado esencial de medicamentos o listado de medicamentos esenciales que tenemos nosotros a disposición de los profesionales. ¿Okay? Luego mencionamos sobre la fluidoterapia, lo que ya hemos venido repetidamente mencionando, y lo de la hipotensión preventiva. Tensión arterial sistólica de 80 a 90 milímetros de mercurio, con una tensión arterial media mayor o igual a 80 milímetros de mercurio en trauma congenital, hasta lograr el control hemostático. Esto no es que así lo vamos a tratar al paciente, es para mientras controlamos el síndrome. Esa es básicamente la parte de traumatología que yo les podría mencionar. No, excelente. Y bueno, llega el paciente a nuestra unidad de emergencia, 3 de la mañana, todo el mundo sale corriendo, suenan las ambulancias y del otro lado está el personal del banco de sangre. Ahí está en el laboratorio, igual escuchan la sirena, pero de repente reciben un llamado específico que al mismo tiempo el médico lo está haciendo en el SIS porque está metiendo los datos al sistema de información. ¿Y qué sucede entonces, Violina, con esos hemocomponentes que son tan importantes y necesarios en el manejo adecuado del trauma? Lo que sucede es acorrerse, dicho. Porque el banco de sangre, los servicios de transfusión sanguínea son una parte vital e integral de la atención médica, no moderna, sino que de todos los tiempos. Porque, como ya le dijo el doctor anteriormente, de ello depende la vida del paciente. Reducir la morbilidad y la mortalidad en los pacientes es el objetivo clave de cualquier práctica quirúrgica o anestesia. La decisión de transfundir a un paciente a menudo puede ser una decisión difícil, sí, ¿verdad? La reanimación de un paciente también con traumatismo y un shock hemorrágico es responsabilidad clínica. Porque nosotros vamos a actuar dependiendo de las decisiones médicas, así es. El apoyo transfusional es de vital para un paciente con traumatismo y shock hemorrágico. La transfusión del componente correcto al paciente, correcto, ¿verdad? Porque también los bancos tenemos esa calidad. Mucho puede ser que andamos corriendo todo el tiempo, pero el acertar un componente para un paciente, de ello puede salvarle la vida en cantidades correctas y en momento oportuno. Ya lo decía muy bien el doctor, que lo ideal es que siempre tengamos sangre o RH positivo empacadito, ¿verdad? Porque es prioridad para los cuidados críticos.
La visión general en traumatismos graves, los componentes más importantes son los glóbulos rojos, el plasma, las plaquetas. Estos son utilizados para restaurar el transporte de oxígeno y la coagulación. Ya mencionó a él que debemos de estar midiendo los factores de la coagulación y nosotros como banco de sangre no actuamos si ellos no nos dan la banderita de sangre. Estos son utilizados para restaurar el transporte de oxígeno y la oxigenación y se recomiendan transfusiones de glóbulos rojos, plasma congelado y plaquetas en proporciones, la mencionada 1:1:1, ¿verdad? Para tratar el shock hemorrágico. Esto muy bien lo dijo él en pacientes con trauma. Esta relación puede ser beneficiosa en la reanimación hemistática del paciente con trauma. Claro. Todos sabemos que nosotros no transfundimos sangre completa a un paciente. Nosotros siempre separamos los hemocomponentes. Tenemos glóbulos rojos, tenemos plasma precongelado, tenemos plaquetas y lo que hacemos es que reconstituimos literalmente la sangre a través de la vía de aplicación o administración del hemocomponente. Y no hay que olvidar que en el caso si le ponemos 3 unidades de glóbulos rojos, 3 unidades de plaquetas, 3 unidades de plasma fresco congelado, estamos exponiendo también a ese receptor a probables reacciones posttransfusionales iatrogénicas porque son hemocomponentes de 9 donantes diferentes. Porque recuérdense que no es al mismo donante que le sacamos las 5 unidades y las guardamos, sino que un donante nos da una unidad, hay que mover las plaquetas rápidamente y en definitiva esa decisión es una decisión muy importante. Crítica e importante, ¿verdad? Ya conversábamos con el doctor el día de ayer realizando esa presentación y me decía él que lo importante es la oxigenación y por ello es que yo le decía, bueno doctor, pero nosotros casi no nos piden plasma. Entonces me decía, lo importante es porque tenemos que estar midiendo los factores de la coagulación. No le podemos meter los plasmas y el paciente chocado sin medir sus factores de coagulación. Entonces lo importante es la oxigenación. En la composición de la sangre, la sangre está compuesta por el tejido conectivo líquido, ¿verdad? Que está formado por plaquetas, leucocitos, eritrocitos y plasma. El 55% del volumen de la sangre es plasma, la cual está formada por un 92% de agua, proteínas plasmáticas, un 7%, y en las proteínas plasmáticas están formadas por albúmina, globulinas, fibrinógenos, proteínas, etc. La capa leucocitaria, aunque sea pequeñita, es muy importante, ¿verdad? Nosotros no somos banco de sangre, sino que solo somos atención a transfusión, pero todo esto lo manejamos porque de esa capa leucocitaria se sacan las plaquetitas. Así es. ¿Verdad? Entonces, de ahí sacan los bancos de sangre, el filtrado plaquetario, perdón, lo cual es de vital importancia para el paciente. Y el otro 45% son los eritrocitos. Los eritrocitos, maquillas o glóbulos rojos, ¿verdad? Son células sanguíneas encargadas de llevar oxígeno de los pulmones a los tejidos y dióxido de carbono a los pacientes. Entonces, esas características importantes de estos componentes tan vital, ¿verdad? Porque ya dije al doctor que no importa que se me metan todos los coloides habidos y por haber en el salvadoreño, pero lo de vital importancia son estos empacaditos, que los bancos de sangre, todos trabajamos, bueno, los bancos de sangre pasan a los centros de transfusión, componentes de calidad y seguros. Entre las características de ellos está que no poseen núcleo, tienen forma de discos bicóncavos, son elásticos y pueden deformarse a pasar por pequeños capilares. Son los elementos formes más abundantes de la sangre y tienen un promedio de vida de 120 días. Todo esto, ¿verdad? Dentro del glóbulo rojo, lo importante es que en su membrana tienen muchas proteínas, como la pectina, la cual le da estabilidad a la hemoglobina. Y por lo tanto, ¿verdad? ¿Qué es la hemoglobina? Es la proteína transportadora de oxígeno y dióxido de carbono que se encuentra dentro de los eritrocitos, a la cual debe su
color y función. Por aquí tenemos que los glóbulos rojos se han destacado ya en nuestro tema, dado que la fisiopatología central del shock hemorrágico es la insuficiencia de oxígeno. La administración oportuna de glóbulos rojos es el componente más importante de la reanimación. Una pérdida de sangre superior al 25 o 30% suele requerir la transfusión de concentrado de hepatito. Garantizar un suministro inmediato de sangre puede salvarle la vida. El plasma fresco congelado. El plasma fresco congelado se utiliza por su contenido en factores de coagulación en la reanimación de traumatismos. Pero como esto no es una regla, ¿verdad? Los clínicos prefieren la transfusión de empacaditos porque no tienen tiempo en un shock severo de estar mandando pruebas de coagulación, ¿verdad? Demoraría mucho tiempo y es por eso que en nuestra práctica no vemos que el plasma fresco lo pidan los ortopedas o los cirujanos como una regla, sino que va a depender de su criterio clínico. Aunque dice también que la administración de plasma fresco congelado debe guiarse por la medición seriada de los tiempos, ¿verdad? Que es lo que hablábamos, que no vamos a perder tiempo en un paciente chocado en estar realizando cuánto dura una prueba de tiempo y valor, ¿verdad? TTP. Entonces, por más rápido y equipo automatizado que tengamos, no vamos a perder valioso tiempo en la indicación de estos pruebas. Y es por ello que los clínicos deciden indicar los glóbulos rojos. Las plaquetillas. Las plaquetas, ¿verdad? Son fragmentos citoplasmáticos pequeños e incoloros que se originan al desfragmentarse al megacariocito. Se le puede distinguir dos regiones. Una región periférica, que es la clara, ¿verdad? Ahí tenemos todos los componentes que lleva la sangre, y una zona central oscura, que es la granulosa llamada granulomera. Su función es la de vigilancia y continua de vasos sanguíneos, la formación de coágulos de sangre y la reparación del tejido lesionado. En la experiencia, ¿verdad? Como estamos hablando de experiencia, no tienen plaquetitas, pero como les digo, hay decisión clínica y ellos lo que buscan es la estabilidad. La decisión de transfundir plaquetas debe basarse en la etiología de la trombocitopenia, la presencia o ausencia de sangrado activo y la necesidad de intervención quirúrgica. Generalmente, cuando el cuento de plaquetas es inferior a 10 mililitros por metro cúbico, se transfunden plaquetas de forma profiláctica para prevenir hemorragias. Esto es en relación a la compatibilidad sanguínea. Esto, ojo, nosotros todos los bancos de sangre, centros de transfusión, lo tenemos y es nuestro pan de cada día, se puede decir que lo tengamos a la mano, porque en el ir y venir diario o cuando rotamos personal por el laboratorio, es importante que, digamos, si no tengo sangre A, no le transfundo a mi paciente. Entonces aquí esta tablita, por ejemplo, a un tipo de sangre A se le puede donar sangre A positivo y AB positivo, y puede recibir sangre A positivo, A negativo, O positivo y O negativo. Esto es importante que también como clínicos lo sepan los médicos, ¿verdad? Porque en ocasiones les da como temor, Claro. ¿verdad? Que les pongamos. Claro, si el paciente te está diciendo un tipo que es A positivo y si le vamos a poner O, pero creo que eso es algo que tenemos que trabajar en esos protocolos de transfusión masiva y también que se ve en un manual de bolsillo para que en un hospital periférico ustedes tienen la ventaja de ser un centro de referencia nacional de trauma, pero imagínate ya en Santa Rosa de Lima o allá en San Francisco Gotera, por decir, hospitales que están alejados de la capital del país, y entonces que ahí está un médico que debe tomar decisiones.
y también le va a llegar un paciente traumatizado con un choque hipovolémico porque tiene una hemorragia activa, ¿no? Entonces, esta tabla, que creo que también es un compromiso de nosotros como programa, poder fortalecer el conocimiento y la capacitación de los residentes y de los médicos para que, como usted bien ha mencionado, pues lo que necesitamos es que ese corazón no llegue a una falla cardíaca por falta de volumen, que podamos poco a poco ir reponiendo las células, las plaquetas, los factores de coagulación a través de los componentes y de una manera dinámica dosis respuesta, media vez nosotros logremos controlar la causa de la hemorragia o del trauma que no está causando esta descompensación en el paciente. Podemos luego, bueno, hay medicamentos también para poder de alguna manera corregir alguna reacción que pueda presentarse después de una transfusión. Sí, para ello es importante, ¿verdad? Los comités de terapia transfusional, ¿verdad? Que deben de haber en todas las instituciones, en todos los hospitales. Nosotros estamos ya con nuestro comité, ¿verdad? Días nos reunimos, días no nos reunimos por el flujo de trabajo, pero sí es bien importante que estos conocimientos lleguen a los residentes, a los internos, ¿verdad? Porque ellos son la voz de los que están. ¿Y cómo es la solicitud de empacado que debe de tener el médico? ¿Qué es lo que debe contener la solicitud de empacado? Hoy tenemos la fortaleza del sistema. Tenemos la fortaleza del SIS y ahí está, pues, ya están los datos del paciente, edad, sexo, nombre completo. Ya no hay aquello de que lo escriben diferente en la solicitud sino que ya está nosotros, la clave es también la muestra, ¿verdad? La calidad de la muestra, que llegue oportunamente y correctamente identificada, y que como somos un equipo de trabajo, ahí interviene también enfermería. Por supuesto. Interviene enfermería porque es como una escala, o sea, primero los médicos que indican, posteriormente enfermería que toma la muestra y que le dé enviar a esa muestra. Pero si solo la envía y no le debe enviar, según los lineamientos de SIS, ¿verdad? No, nosotros no la podemos recibir. Ajá, entonces, es un conjunto de seres humanos que debemos de ponernos la mano en la conciencia todo en beneficio de los procesos rápidos del paciente, para que ellos tengan su sangre oportuna. Porque una cosa es un shock hipovolémico bajo, y otra cosa es cuando ya ese paciente tiene el seguimiento, así como hablaba el doctor, ¿verdad? A, B, C, D, pues nosotros los bancos también tenemos. Y los centros de transfusión tenemos una logística para los pacientes. Ya cuando uno está solo en banco de sangre, ya dice, bueno, este paciente tiene sangre de continuación, ¿verdad? Le voy a preparar, pero esa sangrita, o sea, con la cual preparamos, nos mandan una muestra y no va a durar para todo lo que el paciente esté ingresado, sino que la continua comunicación es efectiva para la recuperación, ¿verdad? Entonces ahí, pues, todos trabajando de la mano en conjunto. Claro, creo que la siguiente diapositiva es donde explicas perfectamente cuáles son esos pasos para la solicitud de hemocomponentes. Sí. En la solicitud de empacados, eso deberíamos, doctor, de tipo a tipo, ¿verdad? Porque en esto también hay una parte de confusión. Se cree que por ser de tipo a tipo, el paciente solo le vamos a llevar la unidad. En un trauma severo, y si el doctor, digamos, el doctor Vázquez nos dice, traiga una sangre O positiva, porque sabemos que es universal. Nosotros, por la delicadeza, podemos llevarla, ¿verdad? Porque no vamos a intervenir en la salud de nuestro paciente. Pero sí es recomendable que sepamos por lo menos que nos lleven una muestra de sangre y pegar. Claro, porque en lo que le están poniendo los cristaloides, están expandiendo el volumen, le ponemos la primera unidad, puede ser que esa unidad no sea totalmente compatible con el paciente, pero igual, es un tema de una hemorragia. Cuando le metamos más volumen, cuando le metamos más sangre, esa sangre se va a diluir y probablemente las reacciones adversas transfusionarias
inmunológicas que podríamos esperar van a ser mínimas o incluso imperceptibles, pero le salvamos la vida al paciente. Exacto. De eso se trata, de intervenir, o sea, intervenir negativamente, pero también de estar seguros como bancos de sangre, el componente que le llevamos, en lugar de hacerle un daño al paciente, va a ser el idóneo para sacarlo adelante, ¿verdad? Por eso debemos de enviar una muestra del paciente para certificada. Una vez tipificada la muestra del paciente, ¿verdad? Debemos de seleccionar la unidad de sangre y tomar un pequeño segmento de la unidad a cumplir para realizar posteriormente la prueba cruzada y que nuestros procesos sean confiables. Luego, llevamos la unidad del tipo de paciente y procedemos a realizar la prueba cruzada hasta después. Primero, nuestro interés es sacarlo con los médicos, ¿verdad? De la misma manera de ese trauma y hacer su registro, ¿verdad? Claro, y mire, doctor Vázquez, cuando la licenciada Evelina pone en la red necesito sangre de tal tipo, la red nacional se mueve para poder llevar hemocomponentes al hospital, porque estamos totalmente conscientes que es un trabajo en equipo, el área médica, el área de enfermería, que es una columna vertebral también de ese manejo dinámico, del manejo del trauma, y nosotros detrás ahí, tras bambalinas, porque prácticamente solo escuchamos la sirena allá en el banco de sangre, en el laboratorio, pero luego estamos pendientes de la llamada de la emergencia para poder comenzar a llevar los hemocomponentes que son necesarios. Sí, es verdad. Agradecerles a todos los bancos de sangre también que apoyan a nuestro centro de transfusión. Nosotros somos dedicados para si me está escuchando, ¿verdad? Georgina, los donantes, porque somos como es el único hospital de choque que está en la región central. Sí. O sea, nosotros nos llevan pacientes de todos los lugares y como muy bien dijo el doctor Vázquez, a mayor calles lindas y amplias y de todo, ¿verdad? Como buen salvadoreño más corremos. Desafortunadamente no tenemos esa conciencia, ¿verdad? Y pues nos llegan pacientes muy delicados. El día de ayer, por ejemplo, o sea, llegó un pacientito del sur, ¿verdad? Pero fue trasladado, pero igual, o sea, nuestro banco de sangre siempre, ahí ya tenía sus 2 unidades, las compañeras ya las habían preparado y todo, ¿verdad? Y pues llamamos a la conciencia de que para evitar todos estos traumatismos y todos estos, debemos de manejar espacio y consciente, ya que nosotros estamos en el medio, ¿verdad? Y realmente es controversial, no esperaría que al haber mejores carreteras disminuyan los accidentes de tránsito porque el camino es más seguro para transitar, pero realmente es un problema de salud pública que nuestro gobierno lo está abordando de diferentes maneras y el mismo Ministerio de Salud es parte de mesas integrales que aborden el tema de la seguridad vial. Yo les pido a todos los que nos están escuchando, si tienen alguna duda o pregunta, que la puedan hacer a través del chat o puedan levantar su mano para hacerla. Mientras tanto, hemos recibido saludos, doctor Vázquez, licenciada López, de Marlene Arias, que está conectada del Hospital San Rafael. También Beatriz, que dice que está encantada con estas charlas, que siempre son educativas. Ella desde Nueva Concepción, Chalatenango, nos ha estado escuchando. También el equipo de parte del Banco de Sangre del Hospital Benjamín Blum han escuchado, licenciada, esta charla, esta conferencia, Hospital Nacional de la Mujer. Desde Santa Ana también del Occidente nos saludan. Del Hospital San Rafael tienen fans también adentro por ahí que están ahí conectados. El Hospital Sacamil. También nos dice Salvador García, exacto, aunque se resuelva el problema inmediato de la hemorragia, pero siempre hay que registrar los componentes administrados y, por supuesto, hacer las pruebas de compatibilidad, porque esto también nos da la certeza de que no vamos a causar más daño que bien, como bien ustedes lo han apuntado. Aquí también César Hernández desde el Hospital Sacamil dice que es una interesante conferencia, desde Anzuntepeque también están muy agradecidos con la información.